Muy buenos días, amados hermanos, bendiciones. Es un gusto volverle a saludar y tenerle con nosotros esta mañana aquí en la vid, en la comunidad cristiana, donde como familia de fe nos podemos reunir y alabar al Señor y cantarle como lo hemos hecho hace un momento. Realmente ninguno, creo yo, de los que estamos en este lugar, pues sabe cómo se debe sentir uno en la gloria de Dios. Pero si uno solo se debe imaginar o debe pensar que estos son destellitos de la gloria de Dios misma debe ser algo maravilloso, hermano. Estar en la presencia del Señor ya, cuando estemos frente a Él cara a cara, debe ser, tiene que ser la plenitud mayor de un ser humano. No puede haber otra cosa que se le compare jamás a la presencia maravillosa del Señor. De manera que qué bueno, qué rico es poderle cantar como familia de fe. Qué bueno tenerle con nosotros esta mañana, amados hermanos, y a las personas que también van a ver esta transmisión en algún momento. Estamos agradecidos con el Señor porque pues vamos adelante, Dios sigue siendo fiel. Puede ver, se han hecho algunas remodelaciones en la iglesia. Hubo que cambiar la parte eléctrica, ¿verdad? Porque estaba ya obsoleta, tenía no sé si más de 35 o 40 años, no sé. Honestamente no sé cuánto tiempo tenía, pero hubo que modificarla para poder obtener el permiso de funcionamiento. Se cambiaron las lamparitas, ahora se pusieron lamparitas pequeñas a los costados, alumbran un montón. Es como si estuviera uno, es que no sé, como si estuviera en la calle, ¿verdad? Porque tiene mucha fuerza para alumbrar. Pero bueno, alabamos al Señor por todo lo que nos permite hacer, por la fidelidad de los hermanos y por la generosidad de los hermanos, que de lo mucho o de lo poco que pueden hacer para traer a esta casa, pues vamos adelante por la gracia del Señor. Bien, me voy a quitar esto. Es que uno se ahoga, no sé, cuando uno está con eso hablando y donde inhala, entonces siente como que se le pega eso a la boca y toda la cuestión, ¿verdad? Pero bueno, alabamos al Señor porque tenemos los recursos tecnológicos y la manera de poder seguir sirviendo al Señor. Hablamos sobre la iglesia las últimas semanas, seguiremos hablando sobre la iglesia en los próximos 3 o 4 domingos también. Yo quiero que tenga en su mente y en su corazón una palabra que vamos a estar, que va a ser frecuente en las enseñanzas de los próximos sermones. Es la palabra expectativas. ¿Cuál es la palabra? Expectativas, esa va a ser la palabra. Antes de continuar, Gustavo, bienvenido, una bendición tenerle con nosotros. Es la primera vez que está un domingo, ha estado un miércoles por aquí Gustavo, y también el día pasado que prediqué en Nazaret me acompañó. Estoy sumamente complacido, agradecido con el Señor de tenerle, Gustavo, esta mañana con nosotros. Está en su familia y está en su casa, y nos sentimos bendecidos de tenerle con nosotros, igual que a todos los hermanos. ¿Cuál es la palabra, perdón? Expectativas. Esa es una palabra importante en los próximos sermones, de lo que vamos a estar enseñando con relación a la iglesia, y es importante que usted lo tenga en el corazón, y en algún momento le tengo que dar un énfasis en la enseñanza que voy a transmitir esta mañana. Hemos estado hablando sobre la iglesia, hemos estado hablando de las características que nos hacen ser miembros de la iglesia, hemos estado hablando, hermanos, acerca del fundamento de la iglesia, que queda claro que el fundamento, la roca sobre la cual está levantada la iglesia es Jesucristo, y hemos estado hablando también el miércoles estuvimos hablando acerca de la función que tenemos nosotros. Dice que la función de los apóstoles en aquel momento era ser ¿qué? ¿Lo recuerda? Era ser, la función de los discípulos era ser testigos. ¿Recuerda? Testigos de la resurrección. Eso hablamos el miércoles, ¿verdad? De manera que la iglesia tiene una responsabilidad. O sea, la iglesia está en el mundo, amado hermano, con un propósito. Ha cumplido un propósito la iglesia por los últimos 2000 años. Desde que fue fundada el día de Pentecostés. ¿Cuándo se fundó la iglesia? El día de Pentecostés. ¿Cuándo pasó eso? 50 días después de que Jesús murió. 10 días aproximadamente después de que Jesús se fue al cielo. Después de que Jesús murió y resucitó, estuvo aproximadamente 40 días en la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 3. Y luego, al día 50, vino el Espíritu Santo. Por eso se llama Pente. Es la palabra de donde se desprende, ¿verdad? Asociado a 5 o a 50 en este caso. Y desde ese momento que inició la iglesia, ha tenido la iglesia un propósito y una responsabilidad. Cuando yo llegué a esta iglesia, cuando conocí al Señor, cuando me formé en Cristo, comencé a escuchar dos palabras que yo no conocía. Una era la palabra evangelismo y la otra era el complemento del evangelismo. ¿Cuál es? ¿Cuál es?
el discipulado. Esas dos palabras yo las aprendí cuando llegué al Señor, cuando conocí al Señor en esta iglesia. Evangelismo, que está asociado a hablar el evangelio, y discipulado, que está asociado a formar a las personas a través de Jesucristo, por medio de la palabra de Dios. Los discípulos comenzaron hace 2000 años este ministerio, amado hermano, que se ha prolongado por 2000 años, y hoy los testigos y los responsables de evangelismo y discipulado, ¿quiénes son? El pastor de la iglesia centroamericana. Esté tranquilo, hermano, desentiéndase usted, porque sabe que el responsable de evangelizar y de discipular es el pastor de la iglesia. ¿Usted entiende eso así? ¿Estamos en lo correcto? ¿Lo entiende de esa manera? ¿No lo entienden así? ¿Quién es responsable? Todos. Cada hijo de Dios, amado hermano, vea qué fregado lo que usted dice en un sermón. O sea, uno mismo se pone la soga en el cuello cuando dice, yo soy responsable. Bueno, cumpla la responsabilidad, hermano, si se siente responsable. De eso vamos a hablar este domingo. Vamos a hablar de evangelismo y discipulado. Esté conmigo, por favor, en Hechos, en el capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y voy a usar el texto que usó Raúl cuando habló de coinonía, de unidad o de comunión. El título de la enseñanza, si está llevando notas, es La responsabilidad es de la iglesia. Ese es el título de la enseñanza. La responsabilidad, ¿de quién es? La responsabilidad es de la iglesia. Una palabra importante en los próximos sermones que vamos a estar dando. ¿Cuál es? Expectativas. Perfecto. La responsabilidad es de la iglesia. Leo a partir, está en un contexto, ¿verdad? Que se desprende del 2.14 y que termina en todo el capítulo 2 después, pero voy a leer a partir del verso 36. Usted conoce el contexto. Habla el apóstol Pedro, está dando su primer sermón, la llave de las puertas del reino de Dios. Pedro está predicando el evangelio para que la gente pueda creer. ¿Lo recuerda? Lo enseñamos la semana pasada. ¿Cuál es la llave que abre las puertas del reino de Dios? El evangelio. ¿Ok? Sepa pues, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron, les dolió, les punzó el corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué hacemos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos, para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Tremenda predicación, hermano, tremendo poder del Espíritu Santo, ¿ah? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya usted sabe de sobra que yo amo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para mí es un libro, a mí me encanta Lucas, leerlo, el Evangelio, y también porque me encantan los detalles que tiene y cosas por el estilo. Bueno, hermano, aquí comenzó la llave del reino de los cielos, el Evangelio predicado. Y una de las preguntas sería, ¿por qué motivo hace 2000 años se empieza a predicar el Evangelio? Voy atrás. ¿Por qué motivo vino Jesús al mundo? ¿Por qué motivo Jesús murió en una cruz? Para los que creemos que Jesús murió en una cruz, que derramó su sangre con un propósito. ¿Y por qué motivo, amado hermano, después de que Jesús ha resucitado, ha tenido que predicarse el Evangelio? O sea, ¿por qué uno dice, no, pues ya dejemos de predicar el Evangelio? Porque ya, a final de cuentas, pues, no es necesario en este tiempo. Como ha dicho un montón de gente, algunos charlatanes, ¿verdad? Que no vale la pena escucharlos, y otras personas, que no quiere decir que tengan razón, pero son personas con conocimiento, ateos con conocimiento, y que han dicho, cuando digo conocimiento me refiero a personas preparadas, ¿verdad? Es que hay un charlatán ahí en la calle que dicen, la iglesia, son personas que no vale la pena escuchar. Pero hay gente que ha dicho que la iglesia va a desaparecer. Esto se lo dije yo hace algún tiempo a usted. Entonces uno diría, bueno, realmente ¿para qué predicar el Evangelio ahora? Le dije yo el miércoles a usted, ¿lo recuerda?
el anuncio de la iglesia hoy no puede ir a decirle al vecino que Jesús resucitó, porque eso todo el mundo lo sabe. O sea, la gente, quien sea, le da cátedra a uno de que Jesús murió y que 3 días después resucitó. ¿Sí? O sea, eso lo sabe todo el mundo. Si usted sale donde sus vecinos y les dice que Jesús resucitó, dice, no, no me estás diciendo nada nuevo. Yo sé que Jesús resucitó. Entonces, una pregunta buena sería hoy, hermano, ¿por qué motivo han pasado 2000 años, se ha predicado el evangelio, y por qué hoy nosotros seguimos siendo responsables de predicar el evangelio? Se llama evangelizar. En primera instancia, por la condición humana. Note lo que dice Pedro en este discurso en el versículo 40 en la segunda parte. Sean salvos de esta generación perversa. Entonces, amado hermano, en el tiempo de Pedro, le comunico 2 cosas. La primera, generación. Tiene su raíz en la palabra gen, igual que Génesis, que es origen, igual que género. Todas esas palabras tienen su origen en la palabra gen, que está asociado al ser, al existir. Entonces, cuando habla ahí, en ese tiempo, está diciéndoles Pedro, porque la gente que existe en este tiempo es una gente perversa. Eso pasaba en el tiempo de Pedro. Pregunto, ¿eso ha pasado solo en el tiempo de Pedro? Usted puede decir, ya no hay que predicar el evangelio porque ahora no hay gente perversa. ¿Sería así? Esa sería una buena opción para decir, no prediquemos el evangelio, ahora la gente no es perversa. Hermano, desde la caída, usted lee en toda la palabra de Dios y se dará cuenta que se usa este término a lo largo de toda la historia. Le dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, le dice Pablo a Timoteo que tenga cuidado de las personas de los últimos tiempos, porque va a ser gente perversa. Le dice porque habrán personas amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, y le da una lista de vicios y de pecados que la gente tiene. Y le dice que es para los últimos tiempos. Pablo, le manda una carta a los de Filipos, ¿recuerda? Y le dice a los hermanos de Filipos que tienen que resplandecer como luminares en el mundo en medio de una generación maligna y perversa. O sea, que Pedro predicó en Jerusalén diciéndole que la gente de ese tiempo era perversa. 20 o 30 años después, Pablo manda una carta a Europa, a la gente de Filipos, y dice que la gente de ahí es perversa. En el Antiguo Testamento se habla de gente perversa, y Pablo le dice a Timoteo que la gente del tiempo final va a ser gente perversa. O sea, la perversidad es inherente al ser humano, hermano, en toda su existencia. Desde que se fundó el mundo y se reveló Caín hasta nuestros días, pues usted se encuentra gente perversa. Es más, le voy a decir algo. Usted y yo, antes de llegar a Cristo, estábamos en perversidad de vida. La palabra perversa del griego es la palabra skolios. Entonces uno dice, ¿de dónde saldrá eso? ¿Ha escuchado una enfermedad que se llama escoliosis? Escoliosis. Ese es el origen, y estuve buscando qué era, y resulta ser que es un defecto en la columna vertebral y hace que la gente se tuerza. El concepto entonces de la palabra perverso ahí es palabra torcido o corrompido. Y estuve estudiando al respecto y decía, amado hermano, que esa curvatura regularmente el defecto se empieza a dar desde la niñez. Y conforme va avanzando el tiempo, entre más uno va creciendo, más torcido se va haciendo. ¿Se da cuenta de eso? Por nacimiento, amado hermano, el ser humano es torcido. Desde que ha nacido, el ser humano es malo. Y conforme va avanzando en el tiempo, ¿qué se hace? Más perverso. Se hace más torcido el ser humano. Entonces note, Pedro, un buen motivo para seguir predicando el evangelio, amado hermano, es porque la gente de todos los tiempos es inherente al ser humano ser torcido. Esto implica, no se vaya a imaginar que se va a tomar un montón de gente en la calle así, mi hermano. O sea, le estoy haciendo una analogía para hacer entender la condición de vida en la que están un montón de personas sin Cristo. En la condición de vida en la que estaba yo antes de llegar a Cristo. Era un torcido, era un perverso, era un cochino y un corrupto. Esa era mi vida antes de estar en Cristo. Entonces,
Pedro en su predicación le dice a ellos, ustedes necesitan ser salvos de la generación en la que viven. ¿Por qué predicamos el evangelio? Porque necesitamos, amado hermano, la gente tiene que saber que tiene que salir, que tiene que ser salva de la generación en la que vive. Y ese es un motivo suficiente ya para predicar el evangelio. Por la gracia de Dios, a usted y a mí, alguien sabe por qué estamos en Cristo, porque desde la niñez, como en el caso de la hermana Damaris y el caso de otras personas que han nacido en el evangelio aquí, les anunciaron el evangelio. Pero un alto porcentaje, creo que el 90 y tanto por ciento de los que estamos en este lugar, venimos del mundo y venimos de un mundo bastante malo, por lo menos es mi caso. Y yo sé que otras personas que están en este lugar también. Torcidos en el pensamiento, torcidos en los sentimientos, torcidos en las cosas que hacíamos, hermano. Entonces la predicación del evangelio, evangelizar, es necesario. ¿Por qué? Porque vivimos entre gente que es torcida, gente que es corrompida hasta el día de hoy. Eso no ha cambiado porque es inherente al ser humano. Me encanta un artículo que leí de un pastor. El título de la enseñanza es La responsabilidad es de la iglesia. Usted ve, yo no sé cómo se llama cuando alguien post, algo que pone algo en Facebook, ¿verdad? Y dicen cosas muy sencillas, pero realmente que tienen mucha verdad. Aquí tenemos 3, 4 educadores en este momento, no sé cuántos. Y le dicen a uno, en la escuela, uno aprende matemáticas, ciencias, estudios sociales, español, eso aprende uno en la escuela. En la casa, y en el caso nuestro, en la iglesia, nosotros aprendemos ética, moral, valores, eso lo aprendemos nosotros en la casa y en la iglesia. ¿Qué le quiero decir con esto? No podemos, dice este autor, este pastor, no podemos nosotros confiar que la gente salga de la condición en la que vive al gobierno o al Ministerio de Educación. No pueden, no han podido por siglos. La educación, qué bueno, hermano, la gente que se capacita, gloria a Dios por nuestros muchachos que pueden ir a la universidad a prepararse, que Dios tenga de ellos misericordia y los cuide ahí adentro. Qué bendición. Pero sabe una cosa, hermano, si están torcidos no se van a enderezar en una universidad. No se van a enderezar en la escuela y en el colegio, porque van a estar entre gente perversa y torcida. La responsabilidad es de la iglesia, porque usted y yo sabemos que lo único que tiene poder de enderezar a una persona es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y nada más. No hay una universidad, el profesor más carga de este planeta que se pare a dictar una cátedra, hermano, y por más cátedra que dicte, una persona torcida no se va a enderezar, porque el ser humano es regenerado únicamente por el poder del Espíritu Santo. El ser humano es cambiado y transformado únicamente por el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Por qué se ha predicado? ¿Por qué sigue siendo nuestra responsabilidad? En primera instancia, le dice Pedro a la gente de su tiempo, ustedes tienen que ser salvos de la generación en la que viven. Y hoy, amado hermano, el testimonio es usted y soy yo, que después de 2000 años el evangelio tiene poder para hacer salva a la gente de la generación en la que vive. Hoy muchas veces por temor, y va vinculado un poquito a lo que voy a hablar el miércoles. Muchas veces por temor, hermano, muchas veces por el contexto en el que estamos, tratamos de maquillar la parte del evangelio. Queda claro que nosotros, algunas de las personas que están aquí en este momento, han estado en un tiempo de consejería conmigo en algún momento. Y queda claro, amado hermano, que Jesús trata con amor, pero la palabra de Dios es radical. Y uno tiene que recordarlo siempre. O sea, nuestros viejos hablaban de los paños tibios, ¿se acuerda?
que decían, no, es que usted se anda con muchos paños tibios. Esto es como que no maquille tanto esto. Hable las cosas como son. El evangelio, hermano, tiene que ser dicho como es. Tiene que entenderse que se le está hablando a una persona que está torcida, pero tiene que hacerle entender a esa persona, amado hermano, la condición en la que está. En primera instancia, en ese mismo verso 40, la intención de la palabra dice en la última parte, en la última línea, por lo menos en la versión que yo leo, sean salvos. O sea, le está diciendo a uno, a esa persona, mire, usted tiene que apartarse de la gente o de la manera en la que está viviendo. Sean salvos, en la Biblia que yo tengo es un imperativo, es una orden. Pedro les está diciendo, tienen que hacerlo. Tienen que tomar una decisión. Tienen que apartarse, tienen que salir de la gente. O sea, cuando le hablo de los paños tibios, no podemos decirle a la gente, sí, mire mi hermano, usted peca como peca todo el mundo, no se preocupe. Mire, no. La palabra de Dios, aquí queda claro de que cuando se dice, se le debe hacer entender a la gente la condición en la que está y lo que necesita hacer. Y a veces en eso a nosotros nos cuesta, amado hermano, por decir, ya después voy a caer mal. Ya después va a decir la gente, ay no, es que este chavalo sí que cae mal con ese cuento. La gente tiene que saber que está en un pecado, hermano. Note lo que dice Pedro, versículo 40, sean salvos. Y vea lo que dice en el versículo 38. Pedro les dice, ¿qué les dice Pedro? Que se arrepientan. Para eso se anuncia el evangelio, hermano. Dejen de andar de espalda a Dios. Deje de vivir la vida que ha estado viviendo. Usted necesita volverse a Dios, volver en amistad con Dios. Ahí lo dice Pedro, por lo menos es lo que yo estoy. Yo no sé si estamos entendiendo lo mismo. Vea lo que le dice Pedro inicialmente. Predica la palabra. Y Pedro les dice, ya les ha dicho en el 40, salgan de la vida que llevan. Y lo mismo es lo que dice aquí. Arrepiéntanse. Porque necesitan, verso 38, ser perdonados de sus pecados. ¿Cuál es la palabra que le dije que va a ser importante en los próximos 3 sermones? Expectativas. Mire, hermano, Pedro le anuncia el evangelio a estas personas, les hace entender por qué motivo, o nos hace entender, y a ellos también, por qué motivo es anunciado el evangelio, y les confronta con la situación de vida que tienen. A veces nos cuesta. Estamos grabando, ¿verdad? Estamos grabando. Bueno, entonces tengo que omitir lo que iba a decir. Voy a decirlo como en general. Uno va a una casa, hermano, y en la casa donde uno llega, ya lo tachan, no lo tachan, lo señalan, ¿verdad? De chaqueta. Entonces ya uno sabe que ya hay cierta como resistencia en algunas cosas, y en el momento, amado hermano, en que uno comience a hablar de Dios y del Señor y todo eso, ya usted comienza a ver caras largas y ya viene con esto, no lo invitan a uno a fiestas de la familia porque ya uno no participa de aquellas cosas y toda la historia, ¿verdad? Bueno, todas esas cuestiones. Y uno va y uno quisiera decirle a la persona, mire, yo sé que usted ha tenido una religión por un montón de tiempo, pero usted necesita ser perdonado de sus pecados, usted necesita entender que es un pecador y que necesita arrepentirse. Y se convierte en una lucha para uno, porque después uno dice, yo lo he experimentado, seguro que usted también, no lo vuelven a invitar a uno a ninguna parte. Me dice doña Lucrecia, antes a nosotros nos invitaban a toda la hora, no nos invitan a ninguna, especialmente en fiestas del mundo. Y en una oportunidad fui a oficiar un matrimonio y no me dijeron que iba a haber alcohol, si no, no lo hubiera hecho. Y terminé de oficiar el matrimonio en un salón, y después de eso, hermano, comenzaron a sacar botellas de whisky y a ponerla una en cada mesa. Doña Lucrecia y yo nos fuimos de ahí, nada teníamos que hacer nosotros en ese lugar, porque quien tiene el Espíritu de Dios inmediatamente siente esa incomodidad y esa inquietud cuando está en ese ambiente que antes para uno era disfrutar.
¿Sí me estoy haciendo entender? Tal vez a alguno de los que he estado aquí le ha pasado lo que yo estoy diciendo. Hermano, la gente tiene que ser confrontada y tiene que entender que necesita apartarse de lo que está viviendo, que necesita arrepentirse y volver a Dios porque necesita ser perdonada de sus pecados. ¿Qué enseña más esta porción? Y que no se nos debe olvidar, hermano, y que yo sé que usted lo sabe, pero se lo quiero recordar. Es la base del Evangelio. Versículos 36 y 38. Pedro da todo su sermón, ha dicho que Jesús es el Hijo de Dios, ha dicho que murió y que resucitó, y concluye, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, tiene calificativos este Jesús que ustedes crucificaron. Dios lo levantó y lo puso en un lugar de autoridad, porque dice que al Jesús a que ustedes crucificaron, Dios lo hizo. ¿Qué lo hizo? Señor. Y cuando hablamos con las personas, amado hermano, si usted ha estado conmigo en consejería de cero, si ha llegado aquí sin ser una persona, por decir de alguna manera, creyente, le he hecho un gráfico con corazones a algunos de ustedes. Y le digo de las situaciones que viven las personas, de cómo está compuesto este mundo hoy. Creo yo, así lo aprendí, lo vi en un folleto, me gustó. Y dice que hay 3 tipos de personas hoy. Y están las personas, amado hermano, que en su vida Dios está completamente fuera. Cero, no quieren nada con Dios. Y tienen un trono, yo pongo un trono dentro de ese corazón y en el trono pongo yo. O sea, mi vida la gobierno yo. Y yo vivo para mí. Y luego está donde está el alto porcentaje de la humanidad, especialmente en el contexto occidental. Y hago un corazón, hermano, y pongo una silla, y pongo el yo encima de la silla, pero pongo una cruz dentro del corazón. Estos son de los que habla Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, son personas que viven hablando de Dios, son personas a las que Dios le interesa de alguna manera, pero su vida la siguen gobernando ellos. Y luego hago un tercer corazón. Y en ese tercer corazón, amado hermano, hay un trono y hay una cruz, y la cruz está encima del trono y el yo está debajo de la silla. Esa es la vida, eso es poder entender que Jesús, amado hermano, en mi vida solo puede ocupar el lugar de Señor. Cuando uno le habla a una persona del amor de Dios, tiene que hacerle entender, tienes que entregar tu vida al señorío de Jesucristo. Se lo tiene que decir, no lo podemos asumir o dar por hecho. Porque una de las particularidades del ser humano torcido es que le gusta gobernarse y vivir como le da la gana. Le gusta hacer las cosas que quiere y le gusta darle gusto, valga la redundancia, darle gusto al pellejo. Le gusta darle gusto a la carne. Pero Dios hizo que Jesús se levantara para que Jesús fuera el Señor. Y la gente tiene que entender, amado hermano, que necesita el señorío de Jesucristo en la vida para que su vida pueda cambiar. Y hasta que no haya señorío de Cristo en la vida, no hay cambio en la vida de un ser humano. No importa los años que tenga de estar metido en la iglesia, lo lindo que brinque o lo que levante las manos, si no tiene el señorío de Cristo, no hay cambios en esa vida, hermano. Me estoy haciendo entender, los veo como muy serios, hermanos. ¿Sí? Qué problema no verles la cara completa. Hechos 4:12. Cuando vaya a evangelizar, por favor, hermano, usted tiene que llevar este mensaje. Por favor, querido hermano, cuando usted vaya a evangelizar, no vaya a llevar este mensaje en un papel. No vaya a llevar este versículo en un papel. Usted lo tiene que llevar marcado en su corazón. Y usted tiene que decirle a la gente que en ningún otro hay salvación, Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y cuando nosotros hemos llegado al Señor y cuando hemos sido discipulados, uno de los primeros, de los primeros versículos que nos han enseñado es este. Recordar que salvación es únicamente posible en Jesucristo, que no hay otro nombre en esta tierra, que no hay corredentores, que no hay pastores que le puedan a uno poner algo en la vida para que uno pueda ir directo al cielo. No, que necesita el señorío de Jesucristo porque solo en Él la gente puede tener salvación. Hechos 4:12
es un versículo que todo hijo de Dios debe tener marcado en su corazón. Y poderle decir a una persona, mire, usted tiene que saber que en esa iglesia donde usted está, ni ese sacerdote, ni ese pastor, a usted lo pueden hacer salvo. El único, ni ninguna persona que se nombre en este mundo, el único que la Biblia establece que puede dar salvación se llama Jesucristo. Es base del evangelio. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y es Cristo. Permítame porque anoté. Y solo en Él, dice el 38, hay perdón de pecados. Expectativas. Esta mañana mientras estaba orando, ¿sabe? Tuve un tiempo de mucha confesión y de mucho arrepentimiento. Porque la oración a veces se nos convierte en rutina. La oración, amado hermano, si nos descuidamos ni siquiera oramos. Está establecido que el pueblo evangélico no es un pueblo que ora mucho. Lamentablemente es la realidad. Pero la oración, amado hermano, aún a los que oramos, muchas veces se nos puede convertir en algo, ¿cuál fue la palabra que dije? Rutinario. Se nos puede convertir en algo rutinario. No hay expectativas de lo que puede pasar cuando oramos. No hay expectativas, amado hermano, de que en un tiempo de oración nosotros, y esto es sin mucho emocionalismo, ¿verdad? Tampoco es que vamos a manipular cosas para sentir cosas que realmente no estamos sintiendo, o que usted se ponga ahí a orar y comience en el piso. Y cosas así porque realmente quiere hacerlo porque lo quiere hacer. O sea, no tiene sentido, hermano. Una persona madura en la fe, me explico, puede ir a una iglesia y puede ver que todo el mundo está teniendo un tiempo, que todo el mundo para el piso y cosas por el estilo, y llegan y le ponen la mano en la cabeza y lo empujan, y de ahí, si no siente caerse, pues se queda parado. Si el pastor o la persona que anda empujando quiere que se caiga, usted le dice, no me empuje, yo no me quiero caer. Y eso no quiere decir que uno no tenga el Espíritu Santo ni nada de eso. Pero también, amado hermano, cuando nosotros estamos en la presencia, ahorita que estábamos entonando este segundo canto, yo soy una persona muy dura para llorar, pero se me aguaron los ojos. Se me aguaron los ojos. Y dice uno, qué rico momento, o sea, qué rico no cantar esa canción como cuando la escucho en el radio, amado hermano, sino experimentar el canto, vivir el canto. Y cuando usted va a la presencia de Dios en oración, usted dice, Señor, aquí vengo a tu presencia, hermano, vaya con expectativa de que algo rico va a pasar en ese tiempo de oración, de que usted va a sentir esa presencia de Dios diferente, de que usted se va a levantar ahí empoderado, lleno del Espíritu Santo. Lo mismo cuando evangelizamos. ¿Sabe, hermano? De alguna manera, para zafarnos, para cumplir la responsabilidad, porque usted mismo dijo que usted dijo, yo no, yo dije que yo era responsable, y yo digo, solo yo soy responsable, nosotros también. Entonces, para zafarnos de la responsabilidad, uno dice, voy a ver a quién le digo algo. Hermano, cuando evangelice, hágalo con expectativas altas. Cuando le hable a alguien de Jesús, recuerde que hay poder en ese nombre para que esa persona pueda ser transformada ya. O que esa semilla quede sembrada en ese corazón y que después de que usted habló esa palabra va a seguir orando por esa persona y que Dios algo está haciendo. Evangelice con expectativa. Yo me imagino a Pedro, lo quise, mientras reflexionaba en el texto, yo me puse a pensar en Pedro. Yo no me imaginé a Pedro diciendo, partiendo del hecho que estaba lleno del Espíritu Santo. Y yo no me imaginé a Pedro diciendo ese sermón, bueno, yo les voy a decir, no. Verso 37, expectativas. Al oír esto, cuando oyeron lo que Pedro les estaba diciendo, hermano, les dolió el corazón. ¿Sabe? Definición no. Bueno, de esta palabra
compungir. Dice que sentían chuzazos en el alma. Dice que se sentían dolidos en el corazón. Les dolía haber escuchado, amado hermano, que Jesús tuvo que ir a la cruz y que Jesús tuvo que ser castigado, y posiblemente muchos lo vieron ese día cuando le pasó, no sé. Y dice que sentían dolor en su corazón. O sea, hermano, la predicación del evangelio que dio Pedro tuvo efecto en las personas que escucharon. Por lo menos aquí en 3,000. No sé cuántas habían. No sé si eran 8,000, 50. No sé cuántas personas había en ese momento. Pero de las personas que estaban ahí, en 3,000 personas, hermano, hubo algún impacto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablemos la palabra de Dios, hablemoslo con expectativa de que algo va a pasar. No forcemos nada. Me confieso delante de usted. Creo que muchos de los que están aquí lo saben. Cosas que yo no practico como pastor, cosas en las que no creo. Respeto como otra persona piensa y crea, lo respeto, pero yo no las practico. Bueno, vamos a orar en este momento. Si alguien recibió a Jesús, o manipular a la gente y decir, si alguien hizo esta oración conmigo, levante, nada más, levante la mano. Y después de que levantan la mano, ahora sí, párese y venga al frente. No, le dije que nada más levantar la mano, que no lo iba a pasar al frente. Y pasaron en ese momento 40 personas al frente, 40 nuevos cristianos. Mentira. Hay personas que han pasado al frente, amado hermano, 1000 veces y siguen torcidos. Entonces yo respeto a la gente que practica eso. Yo he estado en funerales donde una persona dice, ¿verdad? Hermanos, y da el plan de salvación y ora, y alguien hizo esta oración, levanta la mano 40. Hasta levantan la mano personas que han estado 25 años en la iglesia, que recibieron al Señor ese día. Gloria a Dios, hermanos, démosle un aplauso al Señor, porque entre 50 y 90... Yo con eso tengo mucho cuidado. Las personas que entregan su vida a Cristo, mi caso particular, yo nunca levanté la mano ni fui al frente. Quiere decir, hermano, ni mi esposa que yo sepa tampoco. Quiere decir que ni ella ni yo somos creyentes porque nunca levantamos la mano y fuimos al frente. Con eso hay que tener mucho cuidado. Muchas veces se manipula y se hace una campaña evangelística y van 500 personas al frente y se dice 500 nuevos creyentes hubo. Con eso hay que tener mucho cuidado. Pero eso no quiere decir, hermano, que no tengamos expectativa de cuando hablamos la palabra de Dios. Porque en primera instancia, ante la predicación de Pedro, dice, les dolió el corazón. Quiero dar un testimonio. Mi esposa y yo vamos donde una chiquita, yo le digo chiquita a una mujer de 30 años, ¿verdad? Vamos donde una chiquita, casada, recién llegada a la iglesia. Y resulta ser que cada oportunidad que tengo, yo quiero compartir con la gente y ser un poco más radical con la palabra de Dios. Y vamos a la casa de la chiquita y yo he adoptado una estrategia, tal vez a usted le sirva, tal vez no crea en ella, no importa. Y entonces partimos del hecho de que ella se profesa de la religión oficial. Está casada con una persona que asistía a esta iglesia o asiste a esta iglesia, ahora los dos asisten. Y entonces yo le digo, hágame un favor, traiga una Biblia, y ella la trae, y le digo, hágame un favor, compártame su fe, porque tenía una fe, ella me dijo, dice, yo vengo de tal iglesia, compártame su fe, enséñeme con la Biblia la fe que usted tiene, sobre qué está cimentada su fe. Y me parece que dijo, ¿verdad? Seguro me va a escuchar, la amamos, es especial. Me parece que dijo, yo lo que me sé es la mitad del Salmo 23, por ahí. El Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Y cosas por el estilo, que usted sale y hay borrachitos allá afuera que se lo dicen de memoria. Entonces, hermano, tomo la palabra de Dios y le comienzo a dar el plan de salvación. Y una de las partes que a mí me gusta mucho hablarle a las personas está en Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 13, 14 o 15, por ahí. Creo que es el capítulo 13. Y le digo, yo quiero que usted sepa que el día en que Jesús murió en la cruz del Calvario, murió para que usted fuera perdonada de todos sus pecados. Y empezó a llorar desconsoladamente. Y no podía parar de llorar. ¿Sabe qué creo, hermano? Que en ese momento el Espíritu de Dios tocó su corazón y le hizo entender
esa obra de gracia que Jesús hizo hace 2000 años por ella en la cruz del Calvario. Hoy ya la bautizamos a los dos, ¿verdad? Ya los bautizamos, amado hermano. ¿Entiende lo que le quiero transmitir? La palabra de Dios tiene poder. Cuando uno da el evangelio, hermano, tiene que tener expectativas de que Dios está haciendo algo, de que hay obra del Espíritu Santo ahí. No es solamente decirle a una persona, le digo algo, cuando vaya a hablar del Señor, cuando usted ya lo lleve determinado, ande preparado todos los días porque va a tener que hablar del Señor, usted sabe, en el bus, en el trabajo, donde se encuentre alguien. Pero cuando de manera sistemática Dios ha puesto en su corazón ir a hablar del Señor a alguien, hermano, prepárese bien, porque va a haber una obra del diablo muy fuerte ahí. Va a haber resistencia de Satanás muy fuerte ahí. Entonces, si usted puede, conságrese, ayune, ore y todo lo que pueda. Vaya en el poder del Espíritu Santo y diga la palabra de Dios. Dios algo va a hacer. Y tenemos que tener expectativas, amado hermano, de cuando anunciamos la palabra de Dios. 1, versículo 37. Les dolió el corazón e inmediatamente dicen, bueno, tenemos que hacer algo. ¿Lo ven? Dice ahí el texto. Estamos en el 2:37, ¿verdad? Cuando dice, les duele el corazón y dice, bueno, ¿qué hacemos? Y dice el 41, así que los que recibieron esa palabra fueron bautizados y se añadieron 3000 personas. ¿Qué quiere decir, hermano? Que hubo una conversión masiva por la predicación del evangelio. Hermano, cuando vaya a hablar del Señor, hable con expectativa. No piense que no está pasando nada. Viera cómo me ha pasado a mí en la vida eso. Y yo hablo con una persona en la oficina o afuera y digo yo, me siento como tonto diciéndole todas estas cosas a esta persona, veo que no pasa nada. No importa. Dios tiene un tiempo para hacer todas las cosas. En este caso fue inmediato. En otros casos, como en el mío, pasaron 11 años. Y en otros casos han pasado hasta 20, hermano. Hay mujeres que le han testificado a su esposo o viceversa, o a sus hijos, y 20 años después han visto la gloria de Dios, del poder que tiene la palabra. Recuerde que siempre es la obra del Espíritu Santo. Voy terminando. Los beneficios. Versículo 38 y 39. Recibir perdón de pecados y recibir perdón de pecados. ¿Y qué más ofrece recibir? ¿Le parece suficiente beneficio, hermano? Cuando uno predica el evangelio, cuando una persona recibe el evangelio, recibe, cuando se arrepiente, cuando lo acepta, recibe el perdón de los pecados y adicional a eso recibe el Espíritu Santo. Viene todo en el paquete. Entonces todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo, desde el momento en que lo hacemos, tenemos el Espíritu de Dios, somos sellados con el Espíritu Santo. Beneficio, pero mire un beneficio adicional. Verso 39. Porque la promesa es para ustedes, pero nada más, pero no solo para ustedes. También la promesa es ¿para quién? Para sus hijos. Dice, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor Dios llame. Aquí está metido toda la humanidad, hermano. Está metido el pueblo judío, está metido en las familias y está metido el pueblo gentil. Beneficios, amado hermano, de evangelizar. Bueno, que dice en Hechos 16:31 se le dice al carcelero de Filipos, y es un versículo importante de cuando usted evangeliza, crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted. Y hay salvación, usted se convierte en puente de salvación para su familia. Son los beneficios de predicar el evangelio, hermano. Le voy a dar menos espacio al discipulado porque ya no tengo tiempo, me quedan como 4 minutos. Pero dice en el verso 42, y aquí hay evidencias de una verdadera conversión, y se lo he dicho en otro momento, hermano, quien realmente recibe a Jesús no va a tener problemas en bautizarse. No le va a decir a uno, mire pastor, es que yo cuando fui pequeño. No, quien recibe a Cristo como Salvador entiende que esa persona ha recibido conscientemente al Señor como Salvador, y cuando uno le dice, quiere bautizarse, esa persona le va a decir que sí, o esa misma persona lo busca a uno para decir, me quiero bautizar. ¿Por qué? Porque la palabra enseña que quienes creen en Cristo se bautizan.
Y dice, verso 42, y esto es lo que forma, hago medida las palabras del pastor Daniel Ureña, la palabra de Dios dice, informa, forma y transforma. Creo que así lo mencionó el pastor Daniel Ureña, que me perdone si lo estoy diciendo de mala manera. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Me encontré un denominador común. El alto porcentaje de las veces que habla de la generación perversa y torcida, sigue hablando luego de la palabra de Dios. O sea, amado hermano, damos por entendido que una persona que ha creído en Cristo como Señor y Salvador va a ser formado en la palabra de Dios intencional. Así como se va a bautizar, va a buscar ser discipulado. Cuando uno le diga, mire, tenemos un centro para que usted, un centro de entrenamiento para que usted crezca en el conocimiento de Dios, o le queremos discipular de manera particular, o sea, uno a uno, esa persona no va a tener problema, va a decir, sí, quiero crecer en el conocimiento de Dios. Una persona que está entre nosotros esta mañana me dijo, antes de comenzar a interactuar conmigo, me dice, bueno, yo una Biblia nunca en la vida nunca la había tenido en mis manos. Y una de las primeras cosas que hizo, amado hermano, fue buscar una Biblia. Ahí va a encontrar el camino para comenzarse a enderezar. Porque estamos torcidos, amado hermano, sin Cristo. La gente está torcida sin Cristo, pero cuando la gente recibe la salvación de gracia por medio de la palabra, por medio del discipulado, esa persona empieza a ser enderezada en sus caminos. Su vida empieza a ser cambiada y transformada, como ha sido su vida y como ha sido la mía también. ¿Qué tiene poder? La palabra de Dios. La palabra de Dios limpia, cambia, transforma, renueva, convence, hace un montón de cosas. Por eso, iglesia, por eso Comunidad Cristiana La Vid, cada uno de nosotros es responsable, hermano, no solamente de evangelizar, sino de estar capacitado para discipular a otra persona, para poder caminar con otra persona en la vida cristiana y enseñarle por lo menos los fundamentos básicos de ser un hijo de Dios. ¿La responsabilidad de quién es? Nuestra. Quiero que se vaya con una sola cosa en el corazón, no sé con qué se irá esta mañana, pero váyase con expectativa, hermano. Expectativa de que de ahora en adelante, si no lo ha hecho de esta manera, cuando hable la palabra de Dios a alguien, sepa, confiese con sus labios, Señor, algo estás haciendo y algo vas a hacer. Algo vas a hacer en mi familia, algo vas a hacer en mi trabajo, algo vas a hacer en el lugar donde yo esté, porque hay poder en el nombre de Jesús y en la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. Padre, glorificamos tu nombre. Esta mañana damos alabanza, adoración y exaltación al que es Rey y vive por los siglos de los siglos. Y bendecimos su santo nombre, Señor, por todas las bendiciones que usted nos da. Le alabamos porque es santo, porque es justo y porque es fiel, porque nos abraza y porque nos ama, porque nos escogió para ser sus hijos. Y también, Señor, porque nos ha conferido la responsabilidad de este bendito evangelio. Gracias, amado Dios, por esa palabra que transformó nuestro corazón, por el Espíritu Santo que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio y que fue depositado en cada hijo de Dios. Gracias, amado Señor, por la palabra bendita en la que hemos sido informados, formados y transformados. Gracias, Señor, en esta preciosa mañana por quienes somos en Cristo, por el nombre que tenemos en Cristo, por la salvación que tenemos en Cristo. Y gracias, porque a Pedro se le preguntó que con qué autoridad él hacía estas cosas. Con la autoridad que da el Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, dice Pedro, es que son hechas todas estas cosas. Ayúdanos, Señor, a recordar que tenemos tu respaldo, que tenemos la autoridad del Espíritu Santo depositada en nuestra vida para hablar. Ayúdanos, Señor, a recordar que es en el nombre de Jesús que hacemos todas las cosas para la gloria de tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, a tener expectativa, a tener grandes expectativas cuando evangelizamos, a tener grandes expectativas con la persona que nos has traído, que nos has acercado de pura gracia, porque ni siquiera la buscamos y hoy estamos hablándole del amor de Dios. Ayúdanos a verle como instrumento de tu gloria, como siervo y sierva de Dios, no como una persona a la que le estamos diciendo algo para ver si cambia, sino como una persona a la que quieres hacer cambios significativos.
nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra familia. El Evangelio tiene poder para cambiarlos. El Evangelio tiene poder para golpear su corazón y que puedan reaccionar y se puedan arrepentir. Te bendecimos hoy, Dios. Prepara una iglesia nueva. Capacita una iglesia nueva, diferente. Una iglesia, Señor, temerosa. Una iglesia, Padre Celestial, buscadores de tu rostro. Una iglesia santificada, prepara. Y que cumplamos la responsabilidad de hablarle a la gente de tu amor y de la obra de gracia hecha en la cruz. Que se ha echado fuera el temor de nosotros, el apocamiento, la mentira del diablo y la mentira de este mundo. Y que recordemos que la gente torcida, la gente perversa, tiene esperanza en Cristo Jesús y puede ser rescatada en Cristo Jesús. Recibe gloria, honor y honra. En el bendito nombre de Jesucristo, Padre, oramos. Amén. Amén.